Los temas que le interesan a Colombia se analizan en Golpes de Opinión. Y a esta hora nos conectamos con nuestros seguidores en redes sociales. Nuestros oyentes diariamente se conectan a través de 790am, www.ecodelconbima.com y la aplicación móvil y en el Facebook Live. A esta hora nos conectamos con nuestros más de 330.000 seguidores. Saludamos a nuestros invitados. En primera instancia saludamos en Ecos del Conveima y Golpe de Opinión al doctor César Picón. Fue secretario de Desarrollo Agropecuario de la ciudad de Ibagué. También ha ocupado cargos a nivel departamental. Doctor Picón, bienvenido a Golpe de Opinión. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Julio, muy buenos días para ustedes. Gracias por la invitación, a Diego Mauricio y a toda la audiencia que nos escucha hasta ahora. También saludamos a esta hora al doctor Diego Vixás, fue contralor de la capital del Tolima. Doctor Diego, bienvenido a Ecos del Conveima. Buenos días. Un saludo cordial para ti, Julio. Un saludo cordial para el doctor Picón, el secretario de Desarrollo Rural, para todos los ibaguereños, para toda la audiencia. Sí, como ustedes han escuchado hace instantes, el Ministerio del Interior ya entregó el aval para las modificaciones en el tema de pico y cédula, pico y placa y de lo que deparará desde hoy la nueva fase del aislamiento preventivo obligatorio. Hasta la semana anterior, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, hablaba de la llave de la gradualidad que empezaría a regir desde hoy. Pero al final, esa llave de la gradualidad no se le entregó a alcaldes y gobernadores. Todas las decisiones se adoptan en los territorios, pero deben ir a nivel nacional. Esto porque desde la semana anterior comenzamos a marcar más de 1.000 casos diarios confirmados de COVID-19. Y la primera pregunta es, doctor César Picón, ¿cree usted que era el momento para que se diera la reapertura de nuevos sectores en Colombia cuando no hemos tenido el pico y cuando vemos que va en aumento los casos COVID-19? Desafortunadamente la economía colombiana, el bolsillo del gobierno nacional y de los gobiernos locales y territoriales definitivamente no da para mantener una cuarentena por más tiempo. Es justamente ese el principal motivo por el cual el gobierno toma la decisión de abrir la economía nuevamente, empezarlo a hacer de manera gradual para resguardar la posibilidad de que los contagios se disparen, lo que ya estamos viendo que está ocurriendo. Recordemos que la cuarentena no era para detener el virus, simplemente era para ganar tiempo, para ajustar nuestra estructura sanitaria, nuestros hospitales, nuestros centros de atención y también para poder proveer medidas que permitieran mitigar las afectaciones sociales que estamos viendo en las diferentes ciudades y municipios de Colombia. En ese sentido, yo creo que era necesario iniciar esa reactivación. Necesario también hacerlo de una manera responsable bajo las medidas rigurosas para evitar la propagación exponencial del virus y sobre todo acompañado de medidas sociales que no solamente había que dejarlas a cargo del gobierno nacional, sino que los gobiernos territoriales también debían comprometerse con ese propósito y yo veo hasta el momento que están pasando de agache. Yo creo que ahora vamos a poder hablar de eso. Doctor Diego Vixás, era el momento para que se diera la reapertura de nuevos sectores y muchos han criticado al gobierno porque se habla de un aislamiento preventivo obligatorio, pero hay 43 excepciones que hoy puso casi a la mayoría de las personas en la calle. Bueno, aquí hay varias medidas que sí definitivamente pues deben ya salir al medio y es que la autoprotección del ser humano frente a una medida del gobierno nacional pues está por encima de todo. Yo considero que para usted infectarse de COVID, la policía ni el organismo estatal tiene toda la capacidad de poder controlar la salida masiva de personas a la calle, las transmisiones o las personas que se han contagiado de COVID-19 ha sido por temas de pronto de irresponsabilidad, de falta de conocimiento o porque son asintomáticos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Picón. En este momento creo que la economía colombiana ya no podría soportar más. Creo que los bolsillos de los ibaguereños y de los colombianos y del mundo están colapsados. Vemos economías fuertes como Estados Unidos, como Rusia, como Alemania, que ya están en crisis. Y me parece que lo que hay que hacer en este momento, yo lo dije esta mañana en un audio en otro medio, y es claro decir que la gente que salga debe salir bajo su responsabilidad. Que si alguien sale y se contagia, técnicamente está siendo determinador de ese contagio. ¿Por qué? Porque ya decía el doctor Picón,
Lo que se hizo con la medida de cuarentena, primero fue una parte de educación, formación, prevención y contingencia. O sea, ya estamos preparados para poder tener una capacidad hospitalaria un poco más amplia, porque lo que está haciendo en este momento el gobierno es aplazar el pico. El pico va a llegar, podrían llegar a ser 25.000 infectados en un departamento como el Tolima, y eso está totalmente en las estadísticas. Lo que debemos hacer es que tenemos 168 contagiados en el municipio de Ibagué, y en este momento, pues la intención ¿cuál es? Que la gente salga siendo responsable, teniendo un aislamiento inteligente frente al proceso, y que la economía se empiece a dinamizar. Recordemos que la economía tiene 3 sectores, y esos 3 sectores, cada uno tiene una injerencia diferente frente al tema del COVID-19. Sí, para quienes se conectan a esta hora con nosotros, el Ministerio del Interior ya aprobó el nuevo decreto. Ahora, desde hoy, el pico y cédula será de 6 de la mañana a 9 de la noche. 6 de la mañana a 9 de la noche. En el caso del lunes, 0, 1, 2 y 3 son las cédulas terminadas en esos dígitos que podrán circular hoy entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, teniendo también en cuenta las excepciones para salir a trabajar. Martes 4, 5, 6, 7, miércoles 8, 9, 0, 1, jueves 2, 3, 4, 5, viernes 6, 7, 8, 9 y sábado 0, 1, 2, 3, 4, domingo 5, 6, 7 y 8. Como también 9. Pico y placa solo de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. No habrá desde hoy o desde el próximo fin de semana pico y placa para los vehículos. Solo operará, reiteramos, de lunes a viernes, entre otras medidas que estaremos desde luego contándoles hoy en Golpes de Opinión más allá de la noticia. Doctor César Picón, Gobernación del Tolima y Alcaldía de Ibagué, ¿han estado a la altura del reto del COVID-19? Para mí, Julio, han sido inferiores al reto, y yo diría que prácticamente, o más bien una muy buena parte de las entidades territoriales del país han sido inferiores. Yo hice una columna de opinión hace un mes exactamente, cuando ya había transcurrido cerca de 25 días de iniciada la cuarentena nacional obligatoria, y por ejemplo, las cifras que obtuvimos en el estudio que hicimos de contrataciones para atender la emergencia por COVID en el Tolima, daba que entre todas las alcaldías, menos del 1% de sus presupuestos habían invertido para entregar, por ejemplo, las ayudas alimentarias, para ayudar en el pago de los servicios públicos, o inclusive para fortalecer sus sistemas sanitarios, sus hospitales locales. Eso quiere decir que a pesar de que ya a estas alturas han hecho inversiones adicionales, pero si usted va a ver y va a analizar realmente cuánto es que han invertido, pues definitivamente yo lo califiqué así en mi columna que escribí en El Nuevo Día hace casi un mes, que han sido muy tacaños. No han sacado los presupuestos, no los han utilizado para realmente asistir socialmente a tantas familias pobres y vulnerables que hay en el territorio tolimense, y que definitivamente esperaban una mano generosa por parte del gobierno. Eso en lo relacionado a la fase de cuarentena, pero en este debate o en este conversatorio hoy justamente nos trae ya prácticamente el fin del confinamiento. Usted muy bien lo ha dicho, con el decreto nacional, con el decreto que también fue aprobado para el municipio de Ibagué, pues prácticamente ya todas las personas pueden salir. Cualesquiera de las actividades que realicemos, pues prácticamente están incluidas allí, y eso quiere decir que ya se termina el confinamiento, y ahora entramos en una nueva fase en la que se esperaba de los gobiernos hubiera un plan muy claro, contundente, eficaz y sobre todo audaz para ayudar a reactivar la economía. Eso es lo que tampoco veo, es decir, ni en la fase de confinamiento hubo generosidad para invertir presupuestos en aliviar el hambre y la necesidad de la gente, ni ahora tampoco veo o claramente que existan planes para reactivar la economía. Ahora voy a profundizar al respecto. ¿Sí cree usted, doctor Diego Visage, que como lo dice César Picón, los gobiernos han sido tacaños en medio del aislamiento preventivo obligatorio? No. Me parece que por el contrario, los gobiernos municipales y departamentales han sido muy justos en lo que se ha podido hacer. Hay que tener en cuenta que uno poder salir a decir a un medio de que se ha sido tacaño,
cuando hay temas que son de cobertura, que hay temas que son de poder llegar a sitios de pronto un poco aislados y que llegar a mitigarle el hambre a todo el mundo es muy complejo. Frente al tema económico tampoco, se ha hecho un acompañamiento con Cámara de Comercio, con FENALCO, se han realizado estudios para poder mirar cómo se puede dinamizar la economía en épocas de pandemia. No lo pudo hacer una potencia como Estados Unidos, que supuestamente tiene a los grandes financistas del mundo, a los grandes economistas del mundo, y no han podido definir temas de cómo reactivar una economía en medio de una pandemia. Hace 100 años no ocurrió una pandemia y las situaciones económicas, las situaciones territoriales, la población era diferente a lo que es ahora. En este momento me parece que hay unas contingencias diferentes y es que tenemos unas redes sociales, una web que nos ha permitido aún seguir vigente en la economía. De los 3 sectores de la economía me parece que el menos afectado es el sector rural, porque siempre ha estado solo, y eso sí no, yo no se lo puedo negar ni a la audiencia, ni a la economía, ni mucho menos a los compañeros de mesa. El sector rural siempre ha estado prácticamente solo, subsistiendo bajo conflictos bélicos, conflictos ideológicos, conflictos de tierras, conflictos de movilidad, transporte, conflictos de industria y desarrollo tecnológico, y en este momento de pandemia pues siguen allá, aislados, que es un beneficio para ellos que no llegaba la pandemia al sector rural, y esperemos no llegue, porque para mí el sector primario de la economía es el sector rural. ¿Qué pasa con el municipio de Ibagué? Somos un municipio que siempre ha estado entre el primero, segundo y tercer lugar de desempleo en Colombia, y no es por un tema de pandemia, y no es por un tema de gobiernos, porque si analizamos el tema del doctor Jaramillo, pues la ciudad quedó en el mismo lugar donde la encontró, en un segundo o tercer lugar de desempleo. Entonces, pues ahora salir a decir que han sido, de pronto, no han sido lo suficiente amplios en el uso de los recursos, no, lo que pasa es que uno no puede ser irresponsable, porque hay un plan de desarrollo que cumplir, hay otras necesidades. Yo en este momento le puedo ser sincero, puede ser lo que pasó con Cuba, lo que puede pasar con Venezuela, que en este momento, ¿cómo puede ser posible que el segundo productor de petróleo en el mundo tenga que comprar gasolina? Porque se gastaron sus recursos. Entonces sí. Yo ahora lo que le digo es que sí hay unos mecanismos, sí hay unas implementaciones, sí han invertido los recursos, y me parece que se ha llegado a casi el 80% de la población vulnerable, porque sí. No podemos hablar de un 100%. Sí, doctor Diego, permítame, vamos por partes, porque usted pues cuestiona lo que ha dicho el doctor César Picón y afirma que en ningún momento los gobiernos han sido tacaños. Al igual usted toca el tema de Jaramillo, y cuando le tocan el tema de Jaramillo al doctor César Picón, pues me imagino que lo prenden, doctor Picón. Bueno, yo tengo que reafirmarme en mi señalamiento, además que lo hago con cifras. En ese entonces yo hice además un Facebook Live donde mostraba cuáles habían sido los contratos que habían hecho cada uno de los municipios. Inclusive para esa época habían 5 municipios, un mes casi transcurrida el confinamiento nacional, habían 5 municipios que no habían invertido un solo peso en atender la emergencia por COVID, y los demás en promedio habían invertido menos del 1% de su presupuesto para inversión. Incluidos en esos, Ibagué, por ejemplo, estaba alrededor del 0.5%. Los que destacaron en aquel entonces, recuerdo, fue, por ejemplo, Purificación y el municipio de Melgar, junto con San Luis. Por eso me reitero y refrendo mi señalamiento en el sentido de que no hubo esa necesaria redistribución de los recursos para poder atender la pandemia. Es que no es lo mismo enfrentar un plan de desarrollo en medio de una situación normal, ahora tener que enfrentarlo en el marco de un confinamiento general, de una desaceleración económica que está generando estragos. 5.400.000 empleos se destruyeron en estos 2 meses de la cuarentena nacional. En Ibagué, lo decía el doctor Visage, llegamos a un nivel muy elevado de desempleo, y vamos a seguir subiendo porque la economía no se va a prender de la noche a la mañana. Quiero decirle, Julio, que también el día de mañana una columna mía que se llama Buena Suerte va a salir publicada en El Nuevo Día, en donde voy a dar la información de la precaria inversión que planteó ya, y ya la aprobaron los concejales, el gobierno de Ibagué, para ayudar a reactivar la economía. El capítulo de reactivación económica del Plan Municipal de Desarrollo Ibagué Vibra solamente contempla invertir el 0.4% del presupuesto total, de los más de 2 billones de pesos que tiene. 0 pesos del empréstito van a ir destinados a apoyar la reactivación económica. Y si usted va y lo compara con Medellín destinó para ese mismo capítulo el 5.6% para la reactivación económica de 22 billones de pesos. Bogotá también va a gastarse el 11%
de su presupuesto de 109 millones de pesos en la reactivación económica, sí, a través de transferencias a las familias, a través de más subsidios, a través de apoyar las empresas, la creación de emprendimientos. Por eso es que me reitero en que con estas cifras que estoy dando, no solamente demuestro que ha habido una precaria inversión en cuanto a la asistencia social que había que prestar en la época de confinamiento, como también una muy precaria y muy desafortunada inversión en esta época que se necesitaban recursos, liquidez y apoyo a las familias para reactivar la economía. Sí, y ya le pregunto, aunque, doctor Picón, dice el gobierno municipal que a través de las obras de infraestructura también se reactiva la economía. No sé qué piensa el doctor Diego Bisas de este capítulo, donde pues no los recursos van para los comerciantes, pero sí entiendo que va a haber una reactivación económica desde la infraestructura. Doctor Diego Bisas, no sé qué piensa de este capítulo. Lo que pasa es que el presupuesto del municipio es un presupuesto muy austero, es un presupuesto muy pequeño. Frente a, primero, el doctor Picón sabe muy claro que el municipio quedó endeudado, tiene unas obligaciones financieras bastante altas, quedó con una carga presupuestal dentro de la planta personal también demasiadamente alta, y dos, quedó con muchas necesidades que no vienen del gobierno Jaramillo, que vienen de 3, 4, 5 gobiernos atrás, porque tenemos una ausencia del tema de infraestructura vial, tenemos una ausencia del tema de infraestructura en el tema de equipamiento hospitalario, tenemos unas falencias en el tema del equipamiento académico, en el tema de las instituciones educativas, tenemos una deuda grande con el sector rural, que yo sé que el doctor Picón trabajó muy fuerte en ese tema, pero sin embargo se quedó en deuda y él es consciente que no se pudieron cumplir con todas las metas porque por más que uno quiera el presupuesto no da. Entonces, ¿qué trató de hacer el gobierno de Ibagué Vibra? Tratar de ser transversales muchos procesos que los rublos no están directamente direccionados al tema de emprendimiento y el tema de innovación y el tema de salir adelante con ese proceso de desempleo, pero que indirectamente sí van a ayudar y a coayudar a reactivar la economía. Entonces, si hacemos de Ibagué una ciudad más visible, si hacemos de una ciudad más equitativa, si hacemos una ciudad con mejores servicios públicos domiciliarios, si hacemos una ciudad que no solamente viva del comercio, sino que podamos generar emprendimiento, innovación, creatividad, desarrollo tecnológico, pues automáticamente todos esos sectores se van a favorecer. Acá hay un tema muy importante y también es el tema de la academia. Aquí también hay que ahondar mucho de qué nos sirve tener esa persona que le dice a uno, deme trabajo que yo hago lo que sea, y son personas que ni siquiera son bachilleres. Todavía tenemos un índice, poquito, pero tenemos un índice de analfabetismo en el departamento. Entonces, lo que se está buscando con este plan de desarrollo es ser transversal. Es decir, ¿cómo le puedo decir yo a alguien que usted es exitoso o que creó una casa hermosa si al frente no tiene una zona verde, no tiene una vía pavimentada, no tiene alcantarillado, no tiene energía? Entonces sería como una casa en la mitad del desierto. Eso es Ibagué en este momento. Necesitamos hacer procesos de infraestructura, procesos de equipamiento urbanístico, necesitamos coayudar toda la cadena de producción desde el primer sector de la economía hasta el tercer sector de la economía, que es el sector que más tiene desarrollo en el municipio de Ibagué, para que obviamente pues esos recursos tengan una consecuencia positiva. Mire, yo estoy cansado de ver, yo trabajé con Fondo Emprender en el tema de proyectos de grado, y para mí era muy triste ver proyectos de grado de chicos universitarios en el grado de técnico, tecnólogo, profesional, y ver que cuando uno hacía el estudio de viabilidad, hacía el estudio de mercado y hacía todos los procesos para poder hacer un proyecto viable, quedaban archivados. Me parece que en este momento lo que debemos hacer los ibaguereños, los tolimenses y los colombianos es apoyar esa campaña tan bonita que se llama Cómprale a Ibagué, cómprale al Tolima y cómprale a Colombia. Es un proceso en el cual es la mejor clave para poder dinamizar la economía, y es que nos autoabastezamos, o sea, que haya un autoabastecimiento, que haya una generación de empleo local, que haya un consumo del producto local, y automáticamente va a haber un flujo de caja que va a dinamizar la economía y va a mejorar, obviamente, el bienestar de todos los ibaguereños. Sí, y antes de ir en la pausa, doctor Picón, ¿por qué usted cree que las obras de infraestructura no pueden generar dinámica económica? No, yo no he dicho eso. De hecho yo comparto y sé que las obras públicas son muy importantes para hacer encadenamientos productivos y poder dinamizar la economía. De hecho, en eso se basó el Plan Marshall, el de recuperación, o más bien de reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Pero mi punto es en que las obras públicas no es lo único que se necesita.
Hay obras públicas que vienen en camino, esas obras son fundamentales terminarlas, el acueducto, terminar los colegios, terminar todas las obras que habíamos dejado iniciadas en el gobierno Jaramillo, pero, por ejemplo, sí estoy seguro que se hubiera podido posponer una obra como el viaducto de la 60, ¿para qué? Para utilizar, por ejemplo, 40.000 millones de pesos, ¿en qué? Lo propongo en la columna que vamos a publicar el día de mañana, en generar un ingreso mínimo, la renta básica, para un número de familias pobres o vulnerables de la ciudad, como lo está haciendo Bogotá. Va a darle en transferencias monetarias 1 billón de pesos a las familias, ¿para qué? Primero, para aliviar el hambre, pero segundo, para lo que dice el doctor Visage, para que haya consumo. La gente, si no tiene recursos, no va a salir a comprar nada. Le estaba diciendo, el índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo está en su nivel más bajo de la historia. ¿Qué quiere decir? La gente no tiene optimismo en la economía, no tiene confianza en que va a poder tener recursos para más adelante y se va a abstener de comprar cualquier cosa. No van a comprar vivienda, no van a comprar vehículos, no van a comprar bienes muebles, y entonces para eso se necesita, por ejemplo, ese tipo de transferencias para que las familias tengan excedentes y puedan gastar. ¿O para qué otra cosa? Para generar una línea de crédito como lo propuso Juan Espinosa, apalancada por Ifibagué, con 1 año de gracia para empresarios formales y no formales, para que también tengan liquidez y poder sobrellevar, poder reiniciar sus actividades económicas en esta etapa después del confinamiento, y ahora le continúo con más propuestas. Claro, doctor Diego Visage, ve uno por estos días, y la respuesta muy rápida porque tengo pausa, decía el doctor Picón, a funcionarios de la anterior administración como Juan Espinosa, entre otros, hoy dando cátedra en redes sociales, y los han criticado bastante. ¿Ha visto usted las críticas o cómo ve esta posición de que quienes salieron de la administración de Jaramillo tratan ahora de dar cátedra en redes sociales? No, yo frente a ese tema soy muy respetuoso, porque digamos que una cosa es estar usted dentro de la plaza de toros viendo un animal que lo embiste en ese momento, que es el COVID-19, y otra cosa es estar desde las graderías haciendo barra o criticando. Son posiciones muy diferentes. Yo pienso que al mundo lo sorprendió un fenómeno como una pandemia. El tema económico es muy, muy complejo. Todas las ideas que el doctor César está planteando son ideas que dentro de la administración sé que el alcalde y su equipo de trabajo lo están analizando. ¿Y qué hay que hacer? Hay que ser responsables con las finanzas del municipio, porque pues sí, uno puede darle de comer a la gente 1 semana, 2 meses y 3 meses, ¿y luego qué? Entonces, la gente que estaba con escasez de recursos queda otra vez en la misma situación y el municipio desfinanciado. Entonces me parece que hay que ser responsable, hay que buscar un mecanismo de financiamiento sostenible en el tiempo, y hay que buscar las herramientas para que esas personas que están vulnerables puedan salir de la vulnerabilidad y sobrellevar por lo menos el mínimo vital. Esto es un tema que va a durar, yo consideraría que puede ser un coletazo hasta de 3 años, incluso 5, casi todo el periodo, pero lo importante es que hay que dejar memoria de que logramos salir de esta pandemia y logramos obviamente no abandonar a las personas vulnerables. Incluso acá todos ya somos vulnerables. Acá nos dimos cuenta que la pandemia no tiene distintos ni de raza, ni de color, ni de religión, ni de nivel económico, porque hasta la persona que tiene una empresa tiene unas obligaciones financieras con las entidades, tiene obligaciones tributarias y tiene obligaciones laborales que sí. Pues es decir, yo no puedo sacar a 25 empleados cuando son 25 familias que dependen de una empresa. Es un tema muy complejo y preferiría ser respetuoso de esa opinión, porque pues generaría una controversia que me parece que en este momento lo que necesitamos es aunar esfuerzos para salir adelante. Sí, aunque el programa se llama Golpe de Opinión. Doctor Picón, y antes de ir a la pausa, ¿es más fácil ver los toros desde la barrera? Pues yo creo que cada quien tiene que asumir sus retos. El hecho de que uno no esté en el gobierno no quiere decir que no pueda opinar. Creo que además las opiniones que hemos brindado han sido fundamentadas, han sido con cifras, con datos precisos. Yo soy uno de los que vengo haciendo recomendaciones desde el principio del confinamiento, recomendaciones basadas también en prácticas positivas que he visto en otras ciudades de Colombia, quizá en algunos ejemplos internacionales, pero yo creo que ha faltado escuchar de pronto a las personas que no están dentro del gobierno. Por ejemplo, también no solamente hemos sido nosotros los funcionarios, han habido muchos empresarios, muchas otras personas que han opinado. Creo que no se ha escuchado lo suficiente, y tal vez desde el Consejo tampoco se han podido tramitar esas inquietudes ciudadanas, y hoy vemos pues que finalmente hicieron lo que tenían pensado desde el principio, un plan de desarrollo basado en unas obras, y bueno, pues yo creo que la ciudadanía hoy en día agradecería mucho más si se hubieran replanteado las prioridades en función de la realidad que hoy vivimos. Golpes de opinión más allá de la noticia.
Doctor Diego Visage, el pasado fin de semana se conoció el desempleo para Ibagué, 25,1%. Es uno de los grandes retos que tiene el alcalde Andrés Hurtado junto a la reactivación post-COVID, como lo decía el doctor César Picón. Venimos de una cuarentena, pero el país ni las personas aguantan más en la casa, confinados, encerrados y con hambre. Bueno, creo que en este momento lo que hay que hacer es salir a producir, a que cada uno que tiene su microempresa, su pyme, su pequeña empresa, o es empleado independiente o es empleado, salga bajo las responsabilidades de la autoprotección. Me parece que ya hay bastante información en los medios, en las redes, la gente ya sabe cómo se transmite el virus, cuál es la forma de prevenirlo. Entonces, ya es casi que podemos decir que quien se infecte lo hace bajo su responsabilidad y su irresponsabilidad, y cómo debe salir. Por eso, pues en este momento se hace una ampliación del pico y cédula, y es todo el día. Su merced los acabó de denunciar, y lo que me parece es que pues debemos empezar a combatir ese 25% de desempleo, que para mí puede ser un poco más alto, porque pues lamentablemente a veces las estadísticas se quedan siempre con un margen de error. La economía debe dinamizarse, Ibagué debe ser fuerte, es un fenómeno que nadie esperaba. Antes de pandemia éramos el segundo lugar en desempleo, lo seguimos siendo, pero me parece que es una oportunidad para reinventarnos, que es una palabra que se utiliza mucho en estos días, pero me parece que es la forma más elocuente de hacerlo. Decía el doctor Salpicón que la campaña Marshall o el plan Marshall fue de las cosas que después de la guerra dio una reconstrucción y convirtió a países como Japón, como China, como Rusia, como Alemania en potencias económicas del mundo, donde se dieron cuenta que habían otros mecanismos de desarrollo, y pues me parece que Ibagué tiene un potencial agropecuario impresionante, tiene un potencial industrial hermoso, tiene un potencial ambiental maravilloso y tiene una ubicación estratégica a nivel nacional única. La administración municipal tiene un reto muy grande, y es precisamente dinamizar todos los sectores, el sector primario de la economía, el sector secundario, el sector terciario, ponerlos a trabajar sinérgicamente para generar bienestar. Me parece que también no hay que tenerle miedo a la virtualidad. Muchas personas no quieren inscribirse en las universidades, no quieren terminar su colegio porque le tienen miedo a las clases no presenciales, a la virtualidad, y por eso pues alguien por ahí en uno de los comentarios decía, es que el no ser bachiller es un pecado. No es un pecado, pero hay que aprovechar las oportunidades en este momento de que algunas personas por el confinamiento tienen el tiempo. La mayoría de gente tiene internet en su casa y lo usa solamente para el tema de redes sociales y diversión. Utilicémoslo para el tema académico, y unos empresarios han hecho un uso adecuado de las redes sociales para el empuje y el emprendimiento de su industria, de su empresa, de su comercio. Entonces me parece que lo que nos estamos enfrentando es a unas nuevas oportunidades. Ya creo que hicimos un DOFA de que tenemos unas debilidades, unas oportunidades, unas fortalezas, unas amenazas. Ahora hagamos la matriz, crucémoslas y convirtamos esas oportunidades en fortalezas y esas debilidades en oportunidades. Me parece que es el ejercicio más importante que podemos hacer en este momento en una ciudad que todos queremos, que todos añoramos tener, obviamente, bienestar, salud, educación y alimentación. Vamos a trabajar en eso. Yo sé que el doctor Andrés Fabián Hurtado, el ingeniero, él está planteando con su equipo de trabajo en varias alternativas para poder hacer de Ibagué una ciudad dinámica en todo el sentido cultural, en el sentido económico, sí. Pero pues eso requiere de unos tiempos y de unos planes. Sí, tengo 2 minutos para cerrar Golpe de Opinión. Doctor César Picón, más allá de la inversión, la reactivación, necesitamos la unión. ¿Cómo hacer que los diferentes sectores políticos se unan en torno a la reactivación a este post-COVID? Unirnos sobre los propósitos fundamentales, Julio, y eso se logra cuando hay capacidad de escucha, cuando se pondera y se valora también la contraparte. Se requiere justamente es que haya una confluencia de voluntades, pero sobre los temas fundamentales. No hay que temerle al disenso, controversia y disenso habrá, y eso es uno de los justamente los fundamentos de las democracias. Para eso existe el denominado equilibrio de poderes, para que hayan otras voces, para que hayan otras propuestas, para que haya una generación de ideas y de contrapropuestas para poder cada vez construir un mejor territorio. En este sentido, yo creo que es importante que ojalá desde la administración se escuchen otras voces, se valoren otras propuestas, se incluyan dentro del plan de inversiones que se tiene que realizar, sobre todo ahora mismo que estamos terminando el confinamiento, y que por supuesto hagan las obras. Sí, las obras son muy importantes, pero no descuidar
todo el otro acompañamiento que hay que hacer a las personas vulnerables y a las empresas para que se pueda reactivar la economía de una manera equilibrada. De lo contrario, vamos a tener una ciudad llena de obras, ojalá muy bonitas, que todas las queremos, pero con un tejido empresarial debilitado, un consumo agotado, y de esta manera, créame que el mercado no va a dar para que la economía se reactive por sí sola. Doctor Diego Bisás, gracias por estar hoy en Golpes de Opinión. No, a ti, Julio, a toda la audiencia, al doctor Picón, por este fluido conversatorio, y pues lo que dice es claro, debemos unir fuerzas. Estoy convencido de que dentro del plan de desarrollo se tuvo la visión de muchas personas, incluso oposición, porque yo recibí esos derechos de petición para poderlos enviar a la oficina de planeación para que fueran incluidos en el plan de desarrollo. Fue un debate de 19 concejales, usted sabe que son 19 concejales que cada uno tiene un pensamiento divergente, que todos tuvieron la capacidad de discernir, y me parece que lo que estamos buscando es que sacamos Ibagué adelante, que saquemos el departamento adelante, y que obviamente pues que el planeta logre sobrevivir al peor depredador que ha tenido en la vida, que somos nosotros, los hombres. Sí, doctor César Picón, gracias por estar en Golpes de Opinión. Julio, muchas gracias, doctor Diego, y a toda la ciudadanía un abrazo fuerte.